Alabado sea el nombre del Señor en esta hora de la mañana. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, es un gran gozo y un privilegio estar compartiendo nuevamente la Sagrada Palabra para la salvación de nuestras almas. Te bendigo, hermano y amigo también, en el nombre de Jesús. Quiero apoyarme en el Evangelio del evangelista Lucas, que se encuentra en el capítulo 17, versículo 11. Pero antes de leer la palabra voy a orar. Padre, en esta hora de la mañana, yo te suplico, Señor, que seas tú el que tomes el control de esta predicación. Te pido, Señor amado, te agradezco de corazón por todas las misericordias que tú haces en mi vida y en la de mis hermanos, también para las de mis amigos. Señor amado, te suplico que este mensaje sea de bendición, que no sea para contienda y que no sea para señalar quién es el que tiene la razón. El único que tiene la razón eres tú, Señor, que eres la fuente de agua de vida para vida eterna. Señor amado, me abandono en tus manos y dirígeme con tu Espíritu Santo, Señor, porque sin tu Espíritu Santo yo no puedo entender tu palabra y no la puedo poder explicarla. Señor Espíritu Santo, enséñame a conocerlos y enséñeles a mis hermanos también. En esta hora vengo cancelando todo mover de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús, que un día te levantaste de la tumba, porque Satanás dijo, ya lo vencí, pero no fue así. Tú fuiste el que lo venciste y está derrotado Satanás y sus demonios. Y por lo tanto, si te he reconocido y hemos reconocido que tú eres el Señor, estamos en victoria. Señor amado, te suplico que tomes el control de esta predicación. Te lo pido, Padre Santo, con humildad y sencillez de corazón. Te lo ruego, Señor amado, y también te pido por mis hermanos y hermanas y mis amigos. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, voy a leer la palabra. Voy a titular, como siempre he titulado los mensajes, Jesús sana a 10 leprosos. Y dice de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra, que dice de esta manera: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hermanos y amigos, la lepra, con ayuda del Espíritu Santo, quizás tú no tengas una lepra física, pero me doy cuenta de algo hermoso que el Señor me hizo entender hace días, en que la lepra espiritual siempre ha estado,
Y es una lepra en la cual no podemos tener una comunión con el Señor. Pero a lo que voy es de que Jesús, viéndolos, Jesús, el Hijo de Dios, se movió en misericordia. En todos los milagros Él tuvo misericordia y compasión de cada uno de ellos en el sufrimiento de sus cuerpos corporales. Conforme a los relatos de la Biblia Santa, estoy consciente en donde hablan que los sacerdotes, todo aquel que estaba, para todos los que no entienden, todo aquel que estaba con lepra eran sacados de la sociedad, eran desechados, los dejaban apartados en una cierta área para que no se contagiase la enfermedad con los demás, porque esa lepra era muy contagiosa y los aislaban. Lo que habla la palabra. Y nos damos cuenta de que la lepra viene siendo una enfermedad en la cual Satanás es el rey de las enfermedades. ¿Por qué te digo esto? Porque dice en todos los acontecimientos de las enfermedades, Jesús decía y hablaba de espíritus de enfermedad. Y si nos damos cuenta, aquí Jesús se compadeció de estos 10 leprosos. Pero voy a leer lo siguiente que dice de esta manera. Cuando los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras que iban, fueron limpiados. Y aconteció mientras que iban caminando para presentarse ante el sacerdote. Y tú dirás: pero ¿cómo? Ni siquiera les tocó. Déjenme decirles de que las sanidades pueden ser conforme a tocar. Tenemos el relato de la Biblia en donde habla de la mujer de flujo. Y dijo ella: tan siquiera tocase el manto, yo sanaré. Ella lo dijo entre ella misma. Entonces nos damos cuenta, o tenemos al ciego que Jesús le hizo lodo y le puso en los ojos y le dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y a la hora de que bajó y descendió a la fuente de Siloé, recibió la vista. Pero a lo que voy es de que Jesús, no estando con nosotros hoy en día personalmente como en los tiempos que estuvo con sus discípulos, hay sanidades. Y dice esto, esta palabra que dice de esta manera: entonces, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Tengo entendido que este samaritano tenía que caminar y era uno de los los menospreciaban a todos ellos, los samaritanos, con los judíos, porque los tenían como inmundos, los tenían como... Hoy en día tú haces acepción de personas y dices: no, él es de tal cantón,
o de tal región, o hay muchas expresiones que dicen este indio aquí, este indio allá. Eso se llama racismo. Entonces el samaritano estaba señalado de esa manera, me hace entender de esa manera, pero vino el samaritano dándole gloria a Dios. Y dice, escuchen lo que dice Jesús. Y dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Eso dijo Jesús. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús vio que le vino a glorificar al Hijo y a Dios Padre. Si nos damos cuenta, ¿cuántas veces ha sanado nuestras vidas? El Señor ha sido fiel. Ahora te hago una pregunta y es una reflexión. ¿Cuántas veces tú agradeces al Señor y no te avergüenzas de donde te sacó el Señor? Porque hoy en día no quieren ni siquiera darse cuenta de darle la gloria como hizo este samaritano a Jesús o a Dios mismo, porque Dios está en Jesús y Jesús está en Dios. Entonces uno somos, dijo Jesús. Pero el punto es de que ¿dónde están los que agradecen al Señor? En realidad, ¿agradeces al Señor? Yo te llamo a la reflexión en decirte estas palabras, que debes de agradecerlo con hechos, no solo con palabras. Si tú tuviste una conversión con el Señor, vas a tener una relación, pero vas a reconocer de que saliste y fuiste sanado, fuiste liberado, saliste de la esclavitud. Pero si tú te avergüenzas de hablar de donde te sacó el Señor, déjame decirte de que no estás agradando a Dios. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, el gran apóstol Pablo, uno de los apóstoles que tuvo una gran revelación de la palabra y del Espíritu Santo que siempre moraba en Pablo, pero él nunca dejó de dar su testimonio de la conversión que tuvo y de lo que era perseguidor de la iglesia, injuriador, que no era Pablo, pero habla en sus cartas de su testimonio. Habla de su testimonio en la cual dice, yo todo lo que tengo, lo tengo por basura, lo desecho, de nada me sirve. Ahora veo de que Cristo es todo. Por eso el apóstol Pablo habla, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando expresa esas palabras no es porque quererlas expresar, sino que está altamente agradecido de lo que hizo el Señor con él. Entonces debemos de entender de que si nosotros somos agradecidos delante del Señor, debemos de reconocer de lo que ha hecho el Señor. De esa manera es que el Señor se agrada también. Muchas formas que se agrada el Señor. Pero hoy en día no quieren testificar, no quieren darle la gloria al Señor de lo que han hecho. No quieren aceptar. Y dicen, ay, no, es que no estoy preparado. O no quiero regresar atrás. Mentiras del diablo. Es bueno reconocer de dónde has salido. Esa es trampa del diablo. El Salmo 69, 30 en adelante dice, de esta manera, alabaré yo el nombre de Dios con cántico,
lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Es lo que dice el salmista David. David expresaba de una forma en la cual la expresaba con alabanzas, con agradecimiento al Señor. Y dejemos eso, y agradece de haberlo perdonado del pecado que él cometió. Entonces nos damos cuenta que los grandes siervos del Señor no les daba pena decir de dónde y qué fue lo que hizo el Señor en la vida de ellos. Y si está ese agradecimiento, nosotros debemos de tener ese agradecimiento al Señor. Tanto como tú, amigo, quizás tú dices, me escucha el Señor, yo no he aceptado a Cristo, pero cuando yo le oro al Señor, Él me escucha. Déjame decirte, amigo, en que en el momento que Dios estableció la misericordia está sobre buenos y malos. Pero la misericordia no te va a llevar para que seas salvo. La misericordia está establecida porque Dios así lo quiso hacer. No es porque haya querido, haya sido obligado. No, Dios mismo estableció esa misericordia. Pero tenga en punto esto, de que si tú no has reconocido al Señor y no has hecho la oración de fe reconociéndolo y pidiéndole que te escriba en el libro de la vida, amigos, déjenme decirles que el día que mueran, ustedes van a pensar que van a ir con Jesús, que van a ir al cielo, y su sorpresa que va a ser el infierno. ¿Por qué? Porque no han aceptado la invitación que entre Jesús en sus corazones. Por eso Jesús es bien claro y Él habla de que todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida será echado junto con Satanás al lago de fuego. Ese es el último juicio del gran trono blanco. Pero para mientras, si tú no reconoces al Señor, déjame decirte de que vas a morir y te vas a ir de una vez directamente al infierno. No pienses que vas a ir a pagar al lugar que los hombres han inventado del purgatorio, porque no existe. Tengo la seguridad de que no existe. ¿Saben por qué? Porque yo me guío conforme lo que dice la Sagrada Palabra. Y en la Sagrada Palabra no me habla de un tercer lugar, sino que solo de dos lugares: el cielo y el infierno. Bien sea para arriba o bien sea para abajo. Es decisión tuya. Pero el momento es de que esta predicación siempre debemos de reconocer de que debemos de tener una comunión con el Señor y un agradecimiento, como lo hizo el samaritano que fue sanado. Primera de Crónicas 29, 17 dice así la palabra. Dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto.
Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí y ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres conservan perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Aquí está escrito por el siervo y rey ungido, que es David. Y de esa manera el rey David nos damos cuenta de que lo que él decía, eso era lo que se hacía en ese tiempo de su reinado. Y si nos damos cuenta, está en un sentir de que el pueblo tiene que hacer lo que el rey dice. Pero como el rey David buscaba la presencia con rectitud a Dios, y eso es lo que busca en nosotros. Porque si tú no buscas en rectitud al Señor y agradar al Señor conforme a la voluntad del Señor, déjame decirte que estás llevando un cristianismo de apariencias, de conveniencias. Y aquí no se trata de conveniencias ni de apariencias. ¿Eres o no eres cristiano? Si tú dices que eres cristiano, demuéstralo con agradecimiento, dando testimonio del Señor, caminando como Jesús caminaba, o como los discípulos, o como los siervos, o como los profetas del Antiguo Testamento, o como los que escribieron la palabra del Señor. Si tú andas de esa manera, todas las personas que no le sirven al Señor se van a dar cuenta de que hay algo diferente a los del mundo. Si tú acabas de recibir a Cristo, gloria sea al Señor, que hayas llegado al camino de la verdad, porque estabas en un lugar de mentiras. Pero en el momento que tú te preocupas de tu salvación, déjame decirte que nos habla el Señor de que debemos de convertirnos y hacer dignos frutos de arrepentimiento y agradecerle al Señor, porque muchos reciben de parte del Señor, pero no agradecen lo que ha hecho el Señor en la vida de cada uno. Ahora bien, para los hermanos, siempre cuando estamos en celos y contiendas y señalamientos, déjenme decirles de que no están agradando a Dios y están cayendo en la trampa de Satanás, y en vez de agradecer están dividiendo. Y si hacen todo eso, déjenme decirles de que el Señor es paciente, pero llegará un final en el cual, si tú no rectificas tu caminar cristiano, verdaderamente lo que va a pasar es de que el Señor te va a cortar, porque lo dice la palabra. Te va a cortar y serás echado al horno de fuego, al infierno. Debemos de tener cuidado de cómo estar con los hermanos, de cómo estar
con Dios. Si tú llevas un evangelio tibio, déjame decirte que no le estás agradando al Señor. Que es un tibio en que tú vas a la iglesia, cumples el domingo y los días de entre semana, y después no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para leer la palabra, porque tienes tu programa favorito que tienes que ver. Déjame decirte que esa es una tibiez en la cual Dios aborrece y desecha. La palabra es recta, y si no nos sometemos a lo que dice la palabra, estamos perdidos. ¿Por qué digo estamos perdidos? Porque yo no canto victoria en decir no peco. Todos pecamos, todos tenemos fallas, pero en el amor de Cristo, yo te digo de que si tú no te rectificas en el camino que llevas y no tienes una relación con el Señor, con el Padre y con el Espíritu Santo, déjame decirte que estás llevando un cristianismo falso, un cristianismo en el cual tú decides qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Tú decides en vez de que Dios decida de tu vida. Juan 8:29. El apóstol Juan, el discípulo amado, dice de esta manera, 8:29, dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Esto lo dijo Jesús. Lo voy a decir. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nos damos cuenta de que Jesús, siendo Dios, siendo Hijo unigénito del Dios Padre y Altísimo, Él nunca se vanaglorió en decir yo Jesús. No. Él siempre ponía al Padre y lo respetó hasta la muerte en cruz. Y ahora está a la diestra del Padre, abogando por cada uno de nosotros, de nuestras vidas y de nuestra salvación, para que podamos llegar a la plenitud de la palabra y poder ser salvos y poder agradecer de todo corazón todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Porque si tú no agradeces al Señor o no lo testificas con alguien que está pasando cosas similares a ti, y tú te quedas callado, de repente tienes 20, 30 años de ser cristiano, has nacido en el Evangelio, pero si no predicas, dice la palabra que debemos de tener, la gran comisión la tenemos todos: ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando testimonio. La palabra da testimonio de mí, dice Jesús. Entonces, cuando vemos de que tú testificas y dices Dios ha hecho esto en mi vida, y tú le predicas y tú haces lo que nos llama a la gran comisión, déjame decirte que le estás agradando a Dios también.
según lo que tú hagas es lo que Dios bendice. Si tú eres alguien que has nacido en el Evangelio y dice, yo me voy a preocupar de mi salvación, no seas egoísta. Todos tienen derecho de la salvación. Abre tu boca y dile de nuestro pastor. Jesús es nuestro pastor. Habla del Señor, porque el día de que el Señor te ha puesto a personas al frente, yo no sé a quién le estoy hablando, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Dios te ha puesto a personas en tu trabajo para que le hables. Tú has visto de que están pasando por penas y calamidades. Y tú sabes la verdad y te la callas. Porque dices, no es mi ministerio. Deja de justificarte y decir, no tengo ministerio. Todos tenemos un llamado. Y si tú no compartes la palabra, déjame decirte de que el Señor te va a reclamar por esa alma que te puso enfrente y decirle, no haga esto que busque al Señor. ¿Qué te cuesta decir que el Señor transforma vidas? Abre tu boca, agradece de lo que has recibido del Señor. No te quedes callada. También, hermana, que has dicho siempre, no, es que yo no tengo tiempo para hablar de la palabra, pero te sientas enfrente de un televisor. Déjame decirte que estás desagradando al Señor. Debemos de entender y agradecer al Señor las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. En mi caso, yo le agradezco al Señor por haberme sacado del alcoholismo, de la prostitución. ¿Sabe por qué? Porque mientras que uno está con prostitutas, teniendo relaciones con las prostitutas, uno también es prostituto. El Señor me hizo entender por qué señalas a la mujer que es la prostituta y tú no. Un día que estaba yo orando me hizo entender de que tanto como la prostituta, uno también es prostituto cuando tiene uno relaciones con ellas. Y el Señor me ha sacado de eso. Para ti, varón, que dices, es imposible dejar todo esto. Déjame decirte que si ayunas, oras y comes de la palabra del Señor y pidiéndole con ruegos y gemidos al Señor, Él te sanará y te libertará. Te sacará del cautiverio de la pornografía también. Nos damos cuenta de que debemos de abrir nuestras bocas. Todo es posible en el Señor, solo que tienes que creerlo en tu corazón, no solo de decirlo. Tanto como tú, pastor, que todavía se te mueven los ojos y tienes esposa. Yo no sé qué es lo que está, el Señor sabe qué es lo que, por qué estoy diciendo estas palabras. Hermanos, pastores, los amo en el amor de Cristo. El Señor es todopoderoso. Para el Señor no hay nada imposible. Debemos de reconocer el poder de su majestad y en nuestros corazones. Solo pídele al Señor. ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? No hay ninguna. La única diferencia que yo he sacrificado oración.
No es para que me vanagloree, sino que para que te des cuenta. Sino que yo le doy la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque estoy altamente agradecido por todo lo que ha hecho en mi vida, por todo lo que he pasado. Pero el Señor me ha dado la victoria muchas veces. He vencido. Día tras día hay que vencer el pecado, alejarnos del pecado. De esa manera vamos a tener y agradecerle a Jesús por esa muerte que tuvo en la cruz. En decir, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Aún llegó a ese extremo el amor de Dios, el amor de Jesús hacia nuestras vidas. Padre, no los reprendas, no los castigues. Me da muchas palabras solo con esa palabra que dijo Jesús en la cruz, en sus últimas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nos damos cuenta del gran amor eterno que tiene Dios con nosotros. Y muchas veces nosotros hablamos del amor, pero no lo practicamos. Es lamentable, iglesia. Estamos en tiempos difíciles y cada día se ponen más difíciles. Ahora les digo, ¿dónde están? Dice Dios. ¿Dónde están ¿Dónde están esos 9 que yo sané? Dice, y se postró entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra, se humilló